buenos días, amigas y amigos, militantes y simpatizantes del Foro. Ha pasado un año desde nuestra convención de apertura del curso 2015-2016 y casi nadie podrá negar cuán diferente es el escenario de la política nacional y de la política autonómica en el que nos encontramos hoy. Este hecho es la constatación de lo efímeras que pueden resultar las impresiones y los análisis momentáneos extraídos al calor o al frío de los resultados electorales. Sobre algunas de las causas de los cambios del escenario político que se han producido en los últimos meses, doy por relatados los acontecimientos desencadenados por los bloqueos y los sabotajes políticos que sufrimos los españoles para lograr la investidura de un nuevo gobierno dentro de la normalidad europea, porque eso ya fue el tema de un panel anterior de Isidro Martínez Sobranca. Me voy a referir a la evolución de Foro como partido en este escenario, puesto que mi ponencia se titula Organización, Comunicación y Estrategia. Os recordé hace un año, me cito a mí mismo, que no estamos construyendo una alternativa ideológica, sino una opción vital para enfrentarnos a la marginación, al ninguneo y al olvido de Asturias. No alumbramos una nueva fuerza política para instalarnos en el régimen de los viejos partidos, ni para hacer lo mismo que hacen ellos, cambiando solamente la clientela a beneficio. Fin de la cita. Y os convoqué a realizar juntos la travesía del desierto, con la vista puesta en las elecciones generales del mes de diciembre. Una andadura que entonces en septiembre se presumía difícil, pero que pasado el tiempo ha resultado para nosotros, para Foro, mucho más corta de lo previsible, al tiempo que está resultando mucho más larga de lo deseable para otros partidos, para Asturias y para España. Foro, amigas y amigos, tiene hoy el panorama mucho más despejado que hace un año. Es evidente que cualquier evaluación política se tiene que medir en primer lugar por los datos de los resultados. Y para comparar los resultados homogéneamente en este ciclo electoral 2015-2016, he tomado como referencia los datos del PP y de Foro, obtenidos entonces por separado en las elecciones del pasado año en Asturias, que sumados, si se suman los resultados municipales de Foro y del PP, se elevaron a la cifra de 178.000 votos. Pues bien, en las elecciones generales del 20 de diciembre, la coalición del PP y de Foro, con Isidro Martínez Sobranca al frente en un plano de igualdad como candidato de Foro, ganamos las elecciones en Asturias con 186.500 votos. Y el pasado 26 de junio, la coalición con Isidro Martínez Sobranca otra vez al frente en un plano de igualdad como candidato de Foro, volvió a ganar las elecciones en Asturias con 210.000 votos, un 15% más que en las municipales de hace un año. Repito, son datos sobre Asturias que me parecen incuestionables y también son datos que hacen incuestionable la tendencia. Pero es que hay algunos detalles especialmente significativos. En algunos concejos, donde algunos directivos locales de Foro se negaron a hacer campaña, los resultados también hablan por sí mismos. En Ribera de Arriba, cuyo presidente local anunció en las redes sociales que no votaría en las elecciones generales y que nos reclamó autocrítica de la Nueva España hace una semana, Foro más el PP obtuvieron 266 votos en las elecciones municipales de 2015 con él a la cabeza.
bien, en las elecciones generales del 26 de junio, la coalición PP-Foro obtuvo en Rivera 293 votos, un 10% más que en las municipales donde nos presentamos por separado. En Valdés, Foro más el PP obtuvieron 1.892 votos en las elecciones municipales de 2015. En las elecciones generales del 26 de junio, la coalición Foro-PP obtuvo 2.842 votos, un 50% más que en las municipales por separado, donde, por cierto, en nuestra lista la encabezaban los concejales que han decidido hace 2 meses convertirse en tránsfugas. No voy a hacer más comentarios sobre lo que representa en estos momentos el resultado de la estrategia de Foro para participar en la coalición electoral. Son los números, son los datos de los votos que acreditan un éxito que llegó por 2 motivos básicos. Primero, porque nuestro trabajo fue muy esforzado, y segundo, porque nuestra estrategia de pactos transparentes y nuestro mensaje irrenunciable en defensa de Asturias fueron los acertados. El camino del éxito es un axioma universal e intemporal, y da igual que lo analicemos examinando acontecimientos diversos. Las gestas heroicas como la de Colón hace 500 años para cruzar un océano, o las de los grandes exploradores hace un siglo para vencer los peligros de las selvas, los desiertos o los continentes helados, los grandes logros para superar los obstáculos de la incomprensión, como consiguieron las ideas de nuestro paisano Jovellanos hace 2 años, las enormes dificultades que parecían insalvables hace 50 años para consolidar una fuerza política nacional, como consiguió Manuel Fraga en España, o los retos de nuestro pequeño partido, de Foro, al liderar una rebelión cívica en Asturias contra la marginación y la decadencia para recuperar el orgullo de sentir los asturianos, todas se han forjado con las mismas armas. Da igual lo grande, lo mediano, lo pequeño, lo lejano o lo cercano. Si la gente trabaja con fe y la gente pone su esfuerzo, evitando las trampas de los cantos de sirena que nos tienden los adversarios políticos y las hostilidades infames que nos dispensan los enemigos mediáticos, y la gente procura perseverar cada día en el sendero de la estrategia y en el acierto del mensaje que comunicamos a la sociedad para superar las dificultades a los ciudadanos, el tiempo acaba dando la razón al que la tiene. Nuestro esfuerzo, el vuestro, de este último año estuvo a la vista de todos cada día, en nuestras reuniones internas, de las que quedan constancia en las actas, en nuestras actividades públicas, durante las 2 campañas electorales y fuera de ellas, en el trabajo de la mayoría de nuestros grupos municipales, como reflejan las crónicas periodísticas de cada concejo, en las iniciativas de los grupos parlamentarios nacional, autonómico y los grupos municipales, como recogen los diarios de sesiones y los boletines, en las reuniones sectoriales que mantenemos con todos los colectivos que quieren conocer nuestras ideas, o la infatigable tarea de comunicación para haceros llegar a vosotros notas, libros, discursos y noticias como directivos y como militantes y como simpatizantes, creo que son un buen testimonio de ese esfuerzo. Casi todo lo que acabo de describir se puede seguir y se puede medir en nuestra página web, que es nuestro medio de comunicación de cabecera y de acceso público a cualquier ciudadano. Nuestra web recoge, solo en lo que va de año 2016, que las organizaciones locales de Foro emitieron 228 noticias soportadas en notas informativas. Y a nivel regional y nacional, el número de noticias soportadas en nota alcanzó hasta el 31 de agosto 462. En total, 690 noticias de Foro de enero a agosto en lo que va de año. Yo reto a cualquiera a que someta este balance, el balance de nuestra labor, al contraste comparado con el que pueda presentar
cualquier otro partido político en Asturias. Le reto a que pueda medir con pruebas y testimonios el esfuerzo que estamos realizando. Y permitidme que concrete este esfuerzo colectivo, el esfuerzo de decenas de militantes que están detrás de esas casi 700 noticias y 700 notas en una persona. Supongo que estará por ahí. Pedro Ramos, nuestro vicesecretario de Comunicación. Pedro Ramos nos cuenta que él se tomó unas merecidas vacaciones el pasado mes de agosto, pero ninguno de vosotros dejó de recibir muy temprano, cada mañana, el boletín de prensa que elabora los 365 días del año. Ni tampoco los medios de comunicación o los cuadros directivos dejaron de recibir una sola noticia o nota de foro cada día con puntualidad. Por eso me parece justo que destaque su trabajo silencioso y su esfuerzo descomunal sin vacaciones. Porque me parece necesario que ponga su enorme trabajo como ejemplo para explicar por qué Foro está culminando con éxito su travesía del desierto, gracias al trabajo de mucha gente sacrificada como Pedro Ramos. Y es que, salvo en los sorteos de la lotería, el éxito siempre suele acompañar al trabajo bien hecho. En nuestro caso ha sido así. Lo primero que hicimos bien es conservar nuestra identidad, para sumar, para conservar nuestro mensaje, la identidad con la que nacimos para servir mejor a Asturias y la identidad con la que queremos seguir conservando nuestros principios y diferenciando nuestros comportamientos de los de nuestros adversarios políticos. No nacimos para conseguir gobiernos, ni cargos públicos, ni concejalías, sino para cambiar Asturias. Y si se planteara el dilema entre sacar adelante a Asturias a costa de Foro o sacar adelante a Foro a costa de Asturias, a mí, incluidme entre los primeros, o sea, entre los partidarios de poner a Asturias en lo más alto del podio de las regiones españolas, aunque a Foro no nos den ninguna medalla. Colocadme ahí. Por favor, que nadie use mi nombre para avalar la obtención o la conservación de cargos o prebendas, porque ya he demostrado con creces que no estuve en política ni volví a ella para eso. A estas alturas de mi vida ya es tarde para cambiar. A mí solo me importa la lealtad, el trabajo y los resultados. Y paso olímpicamente de las vanidades, olímpicamente. Como secretario general no voy a eludir una referencia a la preocupación creada por las personas que se han ido de Foro por motivos diversos, o que lo han hecho tras haber sido sancionadas por el Comité de Garantías Estatutarias. Porque estas deserciones no son un problema real, sino una liberación purificadora. Siempre es bueno, para entender lo que conviene en cada momento, siempre es bueno acudir a los consejos de los sabios, como por ejemplo los que se acumulan en un viejo libro que casi todos leímos de niño, El Conde Lucanor. En uno de los cuentos, el de la golondrina, el infante don Juan Manuel nos ofrece esta moraleja: los males al comienzo debemos arrancar, porque una vez crecidos, ¿quién los arrancará? Foro es una organización al servicio de los asturianos y nos sobran todos aquellos que nos quieran convertir en una organización que se sirve de los asturianos para repartir favores o cargos. Nos sobran.
Tener claro nuestro fin como tamiz para distinguir a la gente nos ha supuesto presenciar abandonos previsibles, pero que son bajas irremediables. Son casos de abandonos de los que vinieron a buscar su propio beneficio político en las listas y en los cargos, o su interés laboral personal en puestos de trabajo a costa de nuestro esfuerzo y nuestros votos. Son casos de abandonos de quienes preferían la táctica del compadreo con los instalados a la estrategia de confrontación de ideas y programas con los depredadores y los inmovilistas que nos arrastran a la decadencia. Son casos de abandonos de quienes prefieren mantenerse sin dar un palo al agua en las poltronas para sobrevivir antes que trabajar por cambiar Asturias con los riesgos y esfuerzos que conllevan. Son casos de abandonos de quienes para protegerse a sí mismos nos intentan falsificar o caricaturizar como una organización anárquica sin democracia, como una organización anormal sin estatutos o como una alternativa para Asturias sin ideas claras ni programas con medidas concretas. En estos 4 grupos podéis encuadrar con nombres y apellidos a la mayoría de las personas que nos han querido llevar a su redil para defender sus intereses particulares y que no llevan bien que Foro siga adelante sin perder su identidad diferencial. Por supuesto, también hay otras personas decepcionadas que se han ido porque no hemos podido hacer milagros o porque no hemos acertado según su legítimo parecer, que es la única razón que me parece comprensible y aceptable, porque nadie es perfecto y en Foro aspiramos a ser diferentes de los demás, pero nunca hemos intentado ser perfectos. En este punto, permitidme un desahogo personal. Me dicen los aficionados a la navegación por Internet que están proliferando los críticos a Foro, la mayor parte de los cuales se creen anónimos porque se esconden en identidades falsas, pero que dejan huellas inconfundibles. Personas que se entretienen por las noches en las redes dibujando caricaturas del casquismo para abominar de nosotros. A mí, estos que están todos los días con estas obsesiones me recuerdan a esos que presumen de ateos porque no creen en Dios, pero que se pasan el día hablando de Dios. Lo siento, yo no les puedo ayudar en sus obsesiones. Tan solo quiero responderles sin careta desde esta tribuna que además de compartir ilusión, esperanza y ganas, la gente seria que vino a Foro en 2011 conocía y aceptaba los estatutos que aprobamos en el Congreso Fundacional y que no han cambiado en nada. En nuestros estatutos, que todo el mundo conoce porque están colgados en nuestra página web, las personas serias nos comprometimos, entre otras muchas cosas, literalmente. Quiero decir que voy a citar los estatutos en su tenor literal. A cumplirlos y a mantener un deber de lealtad a Foro y a sus dirigentes, a cumplir las directrices acordadas por sus órganos y a aceptar una plena discreción y reserva respecto de sus trabajos y documentos. Artículo 4. A considerar falta muy grave la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación de Foro, así como toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno. Artículo 10. Aceptar las resoluciones del Comité de Garantías Estatutarias cuando surgieran conductas contrarias a nuestros estatutos. Artículo 29. Y finalmente, a proclamar que el objetivo esencial de Foro no es ningún interés particular de nadie, sino el progreso político, económico y social de España, de sus municipios y de sus comunidades, sin privilegios ni discriminaciones por razones de historia, población o riqueza. Artículo 2. Cuando alguien, con seudónimo o no, reclama que volvamos a los orígenes, o se refiere expresamente a nuestros estatutos de la cruz a la raya, o es un farsante de tomo y lomo. Y si alguno hubiera llegado desorientado o despistado, que de todo
todo hay en la viña del Señor, yo le aconsejo que salga de foro y se haga lo antes posible de un partido villista. No, pero no me refiero al sindicalista del Soma UGT, padrino de Javier Fernández, sino a José Doroteo Arango, más conocido por Pancho Villa, aquel héroe mexicano de fama legendaria por su afición a la desorganización, que se haga de ese partido. En foro, ni los farsantes ni los despistados tienen nada que hacer. Porque Foro, hoy cumplido los 5 años, es un partido consolidado, con principios, democrático, organizado y autonomista. Hemos superado las dificultades del 2015 porque, como afirmé anteriormente, además de hacer un buen trabajo, los mensajes de Foro centrados en el diagnóstico de la situación de la sociedad asturiana y en nuestra alternativa de soluciones de cambio para superarla eran acertados y el tiempo lo está demostrando. Basta comprobar que las falsas promesas de nuestros adversarios se han vuelto a convertir en un estrepitoso fracaso. Y no me extenderé en los datos de la profunda decadencia asturiana. El gobierno de Asturias está paralizado, sin mayoría ni programa ni voluntad de cambiar, con su presidente convertido en una estatua de sal de tanto mirar hacia atrás. Se refugia en la propaganda para hacer creer a los asturianos que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo os voy a poner ejemplos recientes. El más elocuente lo tenemos en el tratamiento informativo de los datos sobre contabilidad regional de España, publicados hace una semana por el Instituto de Investigación del BBVA Research, que confirmaron que el crecimiento de Asturias en el bienio 2016-17 fue el peor, o va a ser el peor de todas las comunidades autónomas españolas. El Comercio recogió esta trascendente noticia, que no es una noticia de Foro, es del BBVA Research. El Comercio la recogió en una página impar completa, el 10 de septiembre, con titular a 5 columnas. Y el domingo 11 de septiembre volvió a dedicarle al asunto un editorial del periódico. Como contraste, la Nueva España escondió la misma noticia, que repito desde el BBVA, no del Foro, la escondió en la parte inferior de una página par, con titular a 3 columnas. Y con este ejemplo por delante, os propongo una adivinanza. Adivinanza. ¿A quién condecoró Javier Fernández el Día de Asturias para sonrojo de la mayoría de los profesionales del periodismo asturiano por sus méritos en estas despreciables maniobras informativas? La respuesta la habéis adivinado y me la ahorro. Claro que luego nos adoctrinarán sobre la credibilidad y la corrupción política como si estos fueran ejemplos de regeneración democrática. Estos ejemplos nos enseñan que en nuestra estrategia como partido tenemos que estar vacunados contra el síndrome de Estocolmo, que es un trastorno que se caracteriza por hacernos comprensivos y benevolentes con ciertas conductas reprobables de quienes manipulan, en este caso, la comunicación, ocultando su influencia decisiva en las expectativas de crecimiento del foro. La democracia es un sistema de opinión pública en el que la información es clave. Una sociedad desinformada es una sociedad indefensa, una sociedad más fácilmente manipulable. Y al ejemplo de la decadencia de Asturias, maliciosamente negada o mediáticamente ocultada por el aparato oficial de propaganda socialista, me remito. En nuestros orígenes, en 2011, Foro apareció como el auténtico desfibrilador para restablecer la vitalidad en la adormecida sociedad asturiana, al emitir contra viento y marea los nuevos impulsos políticos para despertar la conciencia de Asturias y de los asturianos. Hoy no podemos arriar en Foro
aquella bandera de la rebelión cívica asturiana. No podemos. Pero la tarea que nos queda es aún ingente, porque los asturianos seguimos bajo el cañoneo incesante de unas dosis intensivas de anestesia social con la que la propaganda oficial adormece y manipula la información veraz que recibimos los asturianos para sedar cualquier atisbo de reivindicación social y aletargar la conciencia regional. El gran objetivo hoy de nuestra terapia desfibriladora para alcanzar el fin existencial de Foro es lograr el cambio de rumbo de Asturias para volver a la senda del progreso, del crecimiento, del empleo y del bienestar. Y en nuestra estrategia de comunicación, la mejor arma para lograr ese fin es perseverar en el éxito sin precedentes que supone haber alcanzado un acuerdo con el partido vencedor de las elecciones generales. Un acuerdo que se basó en suscribir por nuestra presidenta Cristina Coto, antes de las elecciones, un programa específico para Asturias, con el candidato a la presidencia del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien se comprometió públicamente a cumplirlo. El compromiso arrancado por nuestro diputado Isidro Martínez Oblanca desde la tribuna del Congreso de los Diputados, y que así consta en el diario de sesiones sobre el programa de gobierno para Asturias, amigas y amigos, no tiene precedentes en la historia parlamentaria. Y yo te doy especialmente la enhorabuena, Isidro. Te la doy por tu papel de representación de esos miles de ciudadanos que hemos confiado en ti con nuestros votos, pero sobre todo por la importancia y el magisterio de tus breves intervenciones del 31 de agosto y el 2 de septiembre. Quien haya tenido la responsabilidad de hablar en público sabe que es mucho más difícil hablar poco tiempo que hablar sin límite de tiempo. Isidro, en sus intervenciones, en fondo y forma, estuvo magistral. Enhorabuena. Y además tenemos los testimonios de mucha gente, incluso de fuera de Asturias, que no nos conoce, porque lo vio toda España en directo por radio y televisión en aquel momento relevante. Repito, no tiene precedentes en la historia parlamentaria reciente. Ese día histórico Foro se convirtió en un grupo parlamentario decisivo. Aquella aspiración, por ejemplo, por la que estuvo 4 años trabajando muy duramente Enrique Álvarez Sostres, aquella aspiración le llegaron a llamar asaltaescaños por defender a Asturias. Aquella aspiración que algunos pusieron en duda tantas veces durante estos años. Pero sí, hoy Foro está acreditado como partido decisivo para defender sin restricciones los intereses generales de los asturianos. Y sobre este debate entre Oblanca y Rajoy, trascendental acontecimiento político para Asturias y sin precedentes, pues sucedió lo mismo que antes os contaba con el BBVA Research, no insistiré. Es decir, a este debate el Comercio le dedicó portada y una página entera. Portada y página entera. Foro, Rajoy garantiza a Foro. Y la Nueva España le dedicó un rincón de una página sin mencionar siquiera a Foro. Bueno, se supone que todo el mundo sabe que Isidro es de Foro, pero sin mencionar a Foro. Lo importante, amigas y amigos, es que el programa para Asturias es nuestra palanca para relanzar nuestra deprimida capacidad de crecimiento y empleo. Y tiene que ser nuestra prioridad en esta legislatura o en la legislatura en la que España tenga gobierno. Los enemigos de nuestra coalición electoral tendrán que presentar una alternativa o construir nuevas artimañas para criticar la nuestra. Y para finalizar, quiero recordar que esta estrategia de acuerdos no es exclusiva de Foro a nivel nacional y autonómico, sino que está en la base de nuestras organizaciones locales, que, como recordaba Carmen Morillón,
gozan de autonomía para su diseño y formalización. Si dejamos aparte los 5 ayuntamientos gobernados por foro, a nivel municipal tenemos acuerdos multidireccionales de gobierno con otros partidos. En unos ayuntamientos con el PP, en otros ayuntamientos, como Siero, con el PSOE, en los demás allá con grupos independientes, como en Llanes. A nivel autonómico, respetamos esos acuerdos y los apoyamos sin fisuras. Lo hacemos con la misma convicción con la que esperamos el respeto y el apoyo sin fisuras a lo que acuerdan nuestros órganos directivos a nivel regional y a nivel nacional. Nosotros, desde la dirección regional, solo reclamamos que los acuerdos municipales preserven la identidad de foro y además que hagamos política de foro en cada ayuntamiento. Seamos socios del gobierno o permanezcamos en la oposición. Y que nuestra labor de hacer política de foro se visualice en los medios de comunicación y no se diluya nunca. Quiero poner un ejemplo modélico, el de Foro Somiedo, donde nuestros 2 concejales, Josefina Álvarez y José Antonio Verdasco, que hoy están ausentes porque se casaba la hermana de José Antonio, nuestros 2 concejales en Somiedo han lanzado 29 notas informativas este año, el 10% de todas las que han lanzado nuestros grupos municipales. Y además están desembrollando pacientemente en sede judicial, con la ayuda del departamento municipal que dirige Juan Carlos Fernández, que antes estaba por ahí, no sé si nos está escuchando, el entramado clientelar montado por el alcalde socialista de Somiedo para repartir ilegalmente las ayudas europeas entre los ganaderos, por supuesto favoreciendo a sus animales. Es cierto que parece más fácil hacerse visible como oposición que como socio de un gobierno, pero no es verdad. Si somos socios de gobierno en un ayuntamiento y no se visualiza la política de foro, es que no estamos haciendo política y tenemos algún caso. Todos tenemos que esforzarnos cada día para conseguirlo, hacer política y que se visualice a fondo. Porque el año 2019 puede parecer que está muy lejos, pero el curso político 2016-2017, que ahora iniciamos, es el año decisivo de la legislatura. Una vez tomada tierra, para sembrar nuestras ideas, desarrollar las medidas de nuestro programa y confiar en recoger los frutos al concluir la legislatura. Por eso, en este final de intervención os propongo a las comisiones directivas locales, a las que lo creáis oportuno, que organicéis durante los próximos meses vuestra propia convención local. Una convocatoria a los afiliados para reafirmar la estrategia municipal y difundir nuestras ideas de progreso y de bienestar, que son las que defendemos en ayuntamientos, Junta General del Principado y Cortes Generales. La Dirección General os brinda el apoyo en cuantos aspectos referidos a la organización, a la participación y a los mensajes nos planteéis como una colaboración. Estamos a vuestra disposición, amigas y amigos de las comisiones directivas locales. Esperamos vuestras propuestas. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora nuestra presidenta Cristina Coto. Cristina, tomaste el relevo el año pasado en un momento difícil para Asturias, en un momento difícil para España y en un momento difícil para Foro. Es decir, tomaste el relevo en una etapa de esta larga carrera política, en una etapa cuesta arriba. Pero también de deporte se pueden aprender muchas cosas, porque es una dificultad tomar el relevo cuesta arriba cuando no vamos en cabeza, pero acaba de terminar la Vuelta a España y los aficionados al ciclismo la recordaréis.
una etapa que terminó en Santander en Peñacabarga y parecía que había un inglés que tenía ganada la Vuelta y un colombiano que la tenía perdida. Bueno, pues pasaron 2 o 3 días y en una sola etapa el que tenía la Vuelta ganada la perdió y el que tenía perdida la Vuelta la ganó en Formidable. Y es que estas cosas ocurren en el deporte y ocurren también en la vida misma y ocurren en la política. Hay que tener fe en el trabajo y en el esfuerzo de cada uno. Yo creo que cuentas, Cristina, con un gran equipo a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional. Y tú tienes que obligarnos a todos a que hagamos bueno el trabajo en equipo, que tiene una característica fundamental. Para que haya trabajo en equipo, todos los del equipo tienen que ver el balón. Todos. Porque estás rodeado de gente, pero el balón solo lo tienes guardado tú y solo lo ves tú, eso no es trabajar en equipo. Cristina, nos tienes que obligar a todos, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, a que trabajemos en equipo viendo el balón para actuar coordinadamente. Esa es nuestra táctica. Y sobre todo, yo te invito en este momento, superado este año difícil, a que mantengas una actitud vital, es decir, un estado de ánimo que te empuje a mirar hacia adelante. Ya pasó el tiempo de mirar atrás. En las carreras ciclistas, cuando uno mira para atrás va a perder la etapa. Y como nosotros queremos ganar la etapa, Cristina mira siempre hacia adelante. Y no olvides que Foro solo gana si gana Asturias. Muchas gracias.